In nomine Patris, Filio, Spiritus Sancto. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria ad Pater et Filio Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequita insidias diaboli est presidium. Imperet ille Deus, supplices te precamo. Tuque princeps milicia celestis, Satanam y a los spiritus malignos, cui ad perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amén. Damián, listo, los micrófonos son suyos. Adelante con la charla. Bien. Sí, no, la idea que exponía es lo correcto. Así que vamos a continuar la segunda parte, ¿no? Bueno, seguimos con esta segunda parte, la introducción al libro del Apocalipsis, que estamos impartiendo en este mes de mayo, del 23, ¿no? Al cual vamos a dedicar unos cuantos temas sobre este enigmático libro. Esto es importante para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos viviendo en esta época de la historia. La pregunta es, ¿por qué le doy tanta importancia a este capítulo 13 del libro del Apocalipsis? ¿Quiere decir esto que el resto de los capítulos no son importantes? No, no, en absoluto. Son todos los capítulos interesantes. Lo que sucede es que nos centramos en este capítulo 13 porque San Juan describe con bastante detalle una sociedad humana en clara descomposición como la que estamos viviendo, porque actualmente estamos viviendo en ese proceso de una descomposición total en el ámbito social. Y también para que podamos precisar en qué época de la historia nos iba a tocar vivir esos acontecimientos. Por lo tanto, nos dice San Juan que esto sucederá en el momento cuando dos personajes de alto relieve social, que Juan los identifica como bestias, llevarán a la humanidad a un caos social y político por un lado, y por otro, estos dos personajes llevarán una confusión religiosa como la humanidad no ha conocido, ni va a volver a conocer. Y de hecho, en estos momentos, siglo XXI, año 2023, la confusión que estamos viendo religiosa es impresionante. Jamás se ha conocido. Bien, pues bien, Juan escribe este texto del Apocalipsis en la isla de Pasmos, que corresponde a la actual Grecia. Y para ese entonces, cuando Juan escribe estos textos, anda próximo a los 100 años de edad. Murió ya realmente una persona mayor. Pues bien, en el tema de la pasada semana, el martes pasado, hemos descrito a una de las dos bestias, en la cual aparece al final del tiempo histórico, y ese tiempo histórico al que se refiere Juan es exactamente el momento que estamos viviendo nosotros. Entonces, en la descripción que hace de esta bestia, que es el falso profeta, nos dice que tiene su origen en el poder religioso. Por lo tanto, no hay duda que esta bestia se trata de un papa, y esto no es discutible. Porque incluso, por ejemplo, la profecía de San Francisco de Asís lo menciona claramente. El que fue arzobispo de Nueva York, Fulton Sheen, también dicen claramente que el falso profeta se trata de un papa. Numerosos santos y profetas lo han dicho. El falso profeta se trata de un papa. Entonces, este papa precede y prepara el camino a la llegada de la primera bestia, que es el anticristo. Pues bien, en el tema de hoy vamos a centrarnos en la primera de las dos bestias, que no es otro que el anticristo. Ahora bien, ¿de qué forma podemos ayudarnos para comprender la complejidad de este texto? O, ¿cómo decirlo? O de otra forma, este personaje que ya está por aparecer en el escenario mundial, ¿cómo podemos ayudarnos independientemente de los textos del Apocalipsis? Entonces, nos vamos al capítulo 3 del libro del Génesis, a los versículos 14
y 15, 2 versículos, capítulo 3 del libro de Génesis, es decir, el capítulo que habla del origen del hombre, como de la primera pareja. En el versículo 14, Dios maldice a la serpiente, que es Lucifer, el ángel caído. Pero en el siguiente versículo dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí hay algo importante que yo quiero que todos memoricemos. Este versículo nos presenta la primera de todas las profecías bíblicas existentes. Es decir, ¿cuál es la primera profecía de la historia de la humanidad? Esta, el versículo 15 del capítulo 3 del libro del Génesis. Es la primera de todas las profecías bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Yo en este punto quisiera hacer un comentario personal sobre este versículo y no quisiera que lo veáis como una crítica que hago, no. Es algo que desgraciadamente lo he visto a lo largo de los años, lo he comprobado personalmente. Y consiste en que yo no salgo de mi asombro cuando escucho a algunos curas, algunos sacerdotes religiosos, monjes o como queréis llamarlo, que dicen que mira, que eso de las profecías, que eso es relativo, que no hay que tomarlo al pie de la letra y que no es para tanto, y que no hay que hacerle mucho caso de las profecías. Y esto que afirmo lo he escuchado de no pocos curas, de no pocos sacerdotes, e incluso de teólogos y de personas supuestamente bien formadas. Es decir, no creen en las profecías bíblicas. Les parece una tontería todo esto. Yo, por ejemplo, recuerdo que a uno de ellos, a un cura, le dije, digo, mira, vamos a ver, en los textos del Evangelio, Cristo continuamente menciona las profecías como referencia al cumplimiento de todo lo que han dicho los profetas del Antiguo Testamento. Y el mismo Cristo solía decir, esto sucedió para que se cumplieran las profecías. Y usted me está diciendo que eso es relativo. Por lo tanto, yo le dije, usted no cree en Cristo. Bueno, pues la verdad es que el pobre hombre se puso un poco nervioso, el cura este se puso un poco nervioso, incómodo, se sintió incómodo ante lo que le dije. Y me dijo, bueno, ya hablamos en otro momento. Y esta anécdota que estoy describiendo fue hace ya un tiempo, ¿no? Pero que lo he visto siempre mucho en muchos religiosos. Y esta duda y este negar las profecías es mucho más frecuente de lo que pensamos. Entonces, ¿en qué se nota? ¿En qué se notan estas personas, en estos religiosos cuando hablan? Pues en los curas se notan que son homilías aburridas, sin vida, donde no poco reflejan que no tienen vida interior. Por eso insisto en que este versículo refleja la primera de todas las profecías históricas bíblicas, aunque lo niegue la gente. No, es que eso de la profecía, es que eso es una tontería. No, no es ninguna tontería. Bien, regresamos de nuevo a esta primera profecía reflejada en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 15. La palabra simiente yo creo que está bien traducida, aunque los textos al castellano, al español, lo traducen como la descendencia. No, yo no estoy muy de acuerdo con esa traducción. La palabra correcta es simiente. Dice entre tu simiente y la suya. Aquí el texto del Génesis nos está describiendo a las dos únicas personas en toda la historia de la humanidad. A ver, repito. Este texto del Génesis nos está describiendo a las dos únicas personas en toda la historia de la humanidad que no serán igual a los demás. La simiente de la mujer es Cristo. Esta mujer es María. Pero la semilla de la serpiente, en este caso, es Lucifer. Y esa semilla está describiendo al futuro anticristo. Lo vamos a decir de otra forma. Lo que describe este versículo 15 es que tanto Cristo como el anticristo, ninguno de los dos será 100% humano. A ver, voy a matizar esto para que nadie se escandalice. Es decir, Cristo biológicamente era un hombre, con todas sus características. Eso no lo puede negar nadie. Era hombre, punto. Pero espiritualmente no era hombre, era Dios. Entonces, de la misma forma
esta primera bestia conocida como el anticristo, biológicamente también es humano, pero espiritualmente no pertenece a la raza humana, no es humano. Lo dice la misma profecía. Por lo tanto, esta profecía del versículo 15 es de una precisión enorme. Este texto del libro del Génesis nos presenta una oposición, no solo histórica, sino también religiosa, una oposición entre el uno y el otro, entre Cristo y el anticristo. Pero al mismo tiempo, pues viene a confirmar que este último, es decir, el anticristo, no es una creación de Dios. A ver, por esto nos puede parecer un lío, pero no es ningún lío. Vuelvo a decir, ese versículo confirma que Cristo y el anticristo son los dos únicos personajes de la historia que no son al 100% humanos. El uno es Dios y el otro no es humano. Biológicamente sí, pero espiritualmente no es humano. Por lo tanto, el anticristo no es una creación que ha pasado por la mano de Dios. Vamos a decirlo de otra forma para que se entienda. No es un ser humano, ¿en qué sentido? En el sentido de la palabra, literal de la palabra, sino que es una creación llevada a cabo a través de lo que actualmente podemos describir como una manipulación genética. Y Dios, cuando se manipula a un ser humano en laboratorio, Dios no interviene en la creación de ese ser. A ver, y esto es riguroso. Entonces, esto supone que tanto las características psicológicas como las cualidades personales de este anticristo estarán muy por encima de cualquier ser humano. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tienes unas características superiores? Porque como no tiene el espíritu infundido por Dios, nos encontramos ante un ser que espiritualmente no es humano, sino que está poseído por una potestad satánica del más alto rango, que no puede ser otra que la de Lucifer. Por lo tanto, sus características personales, este individuo muestra una inteligencia poderosísima. A este ser, llamado el anticristo, a esta persona, como queramos llamarlo, una de las cualidades que tendrá es que hablará la mayor parte de los idiomas de la tierra. ¿Por qué? Porque no es un hombre el que habla, es una inteligencia superior, ante el cual ningún idioma es una oposición. Pues bien, este texto del capítulo 3 del Génesis manifiesta que desde los orígenes de la humanidad, la guerra de Lucifer contra Dios ha sido constante, como así ha sucedido. Pero en este caso, este versículo expresa claramente que esto será al final del tiempo histórico, que es el tiempo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, Lucifer tomará posesión de un cuerpo humano para engañar a la humanidad. Y de esta forma, manipulando y engañando a la sociedad, conseguirá que la sociedad se oponga a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás controla. ¿Qué es lo que controla sobre todo Satanás? Algo que todos conocemos y que no podemos vivir sin ello, que es el dinero. Controlará sobre todo la política, pero controlará especialmente el sistema financiero mundial. Porque tú, con dinero, compras a quien te dé la absoluta gana. Y esta es la razón por la cual Satanás controlará todos los medios de comunicación y volverá a la sociedad contra Dios. Entonces, esta anécdota, este hecho, nos recuerda a un personaje también enigmático llamado Nimrod, que lo refleja el capítulo 10 del Génesis. Este Nimrod, del cual la Biblia no habla nada, prácticamente nada, da unos pocos datos y pasa de largo. Este Nimrod es el precursor del anticristo. Entonces, dado que el tema del próximo martes estudiaremos las características de la sociedad controlada por el falso profeta y el anticristo, entonces tendremos que hablar muy brevemente de este personaje. Entonces, aclarado estos dos versículos del Génesis, regresamos de nuevo al Apocalipsis, al capítulo 13, pero en este caso vamos al versículo 1. Aquí leemos lo que está escrito en el Apocalipsis. Juan nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia
era semejante a un leopardo, pies como de oso, su boca como león, y el dragón le dio su poder y su trono, gran autoridad. Bien, por cierto, esta descripción que hace San Juan, yo recuerdo que tiene un paralelismo con el capítulo 7 de Daniel. Es muy parecido, es bastante parecido. No se puede negar la relación entre este personaje que describe San Juan y la imagen que nos da el profeta Daniel. Bien, pero hay que tener en cuenta que en realidad quien inicia el lenguaje apocalíptico es el profeta Daniel. Y Juan sigue un poco esta dinámica que abrió el profeta Daniel. Bien, entonces seguimos en este capítulo 13 del Apocalipsis en el versículo 1. Vemos que esta bestia que surge del mar es el anticristo. A ver, fijaros que en el tema anterior dijimos que vi salir de la tierra al falso profeta. Pero ahora Juan dice, no, dice ya no es la tierra, habla del mar. Del mar vi que surgía esta bestia. Ahora bien, en este caso San Juan ya no habla de la tierra, como cuando describe al falso profeta, sino que ahora menciona el mar. Entonces, en la simbología apocalíptica, el mar simboliza a los pueblos, la multitud. ¿Qué imagen podríamos decir? Otra, para entenderlo, la política. El mar simboliza la política. Por lo tanto, este anticristo surge como representante de un gobierno actual dentro del ambiente político que todos conocemos. Hoy todos quieren ser políticos o cantantes, ¿no? Pues entonces el anticristo sale de la política. Es un político que destaca muy brillantemente. Sin embargo, esta bestia que surge del mar, Juan nos dice que gobernará 10 naciones, porque dice que tiene 10 cuernos. Pero claro está, aquí nos encontramos ante un problema numérico, que es el número de 10. ¿El número de 10 significa 10? No. Y aquí mucha gente se equivoca, no es que son 10 naciones, no, que no son 10 naciones, porque el número 10 en la simbología apocalíptica no significa 10, sino que significa una especie de confederación, porque está hablando de 10 naciones. Entonces, no podemos interpretar este número como que se refiere a 10 naciones, sino que su significado estaría relacionado con que gobernará una confederación de países. Vamos a decirlo de otra forma para que nos entendamos mejor. No hay dudas, yo al menos no tengo ninguna duda, que el programa político de este falso Mesías se centrará especialmente en el continente europeo, porque el centro de operaciones del anticristo va a ser Europa. Eso sin ninguna duda. Eso no quiere decir que no se traslade a otros países. Por lo tanto, esto nos hace suponer que esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos son países, son naciones que en su día pertenecieron al Imperio Romano, por lo tanto es Europa. Y ciertamente la gran mayoría de las actuales naciones europeas pertenecieron al Imperio Romano. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que esta bestia descrita que tiene 10 cuernos se refiere a la Comunidad Económica Europea. Hay una razón importante en esta afirmación que hacemos y consiste en que el anticristo tomará posesión de la Iglesia Católica y la posesión de la Iglesia Católica no lo va a hacer desde Washington ni desde Moscú, lo hace en Roma. Él se sienta en Roma y él se sentará en la Cátedra de Pedro, en el Vaticano. Por lo tanto, Europa es el centro de las operaciones. Y esta es la razón por la cual esa bestia que tiene 10 cuernos, en mi opinión, se trata de la Comunidad Económica Europea. Pues bien, esta bestia que surge de repente del mar no es otro que el anticristo y se presenta en el escenario mundial, digamos que después de una situación tanto dramática como puede ser la guerra, pero se presenta ante todos, ante la humanidad, se presenta como diciendo, señores, aquí estoy yo y yo soy la solución. Pues bien, aclarado ya todo esto, conviene conocer las características personales de este personaje que aparece en el escenario mundial y dice de sí mismo que él es la única alternativa y solución. Entonces, no se puede negar que este personaje será un político muy brillante, muy inteligente, dotado de un carisma y unas dotes de relaciones públicas, fuera de toda duda. Políticamente nadie le va a hacer sombra. Y por los datos que existen en otras revelaciones de tipo privado, sabemos que se trata de un hombre físicamente muy alto, próximo a los 2 metros de estatura, muy atractivo y sumamente hermoso.
Entonces, digamos que estas características estéticas del personaje pues encajan con la idea que tenemos todos hoy. ¿Quién triunfa hoy? El que tiene un cuerpo musculoso, alto, un cuerpo de gimnasio, modelado en gimnasio. Entonces, este personaje, solo por su estética, triunfará y será muy atractivo a la humanidad. Entonces, suele darse una idea de que el anticristo será un personaje duro, frío, distante. No. Eso no es real, eso no corresponde a la realidad. Es un hombre que promoverá la unidad entre la gente, entre las naciones, y será admirado por sus cualidades. Hasta el punto que este hombre, vamos a llamarlo así, mostrará habilidades sobrenaturales, como por ejemplo realizar milagros, que sean verdaderos o no, allá no vamos a entrar. Bien, entonces resumiendo un poco este proceso, se puede afirmar que este personaje se sentará en la cátedra de Pedro en el Vaticano, como lo dice, por ejemplo, la Porcices de la Sales, tomará poder de la Iglesia Católica, y tanto el falso profeta como este anticristo van a crear una sola religión mundial. Y esto ya está en marcha. Esto no hace falta que aparezca el anticristo, esto ya, en estos momentos, ya es casi una realidad. Entonces, esta modificación religiosa, esta falsa religión o esta nueva religión, se parecerá bastante al cristianismo. Pero en el fondo se tratará de un culto incluso a sí mismo por parte de este falso mesías. Pues bien, aquí lo dejamos de momento en cuanto que no quiero introducir datos. Es un tema complejo y prefiero que vayamos con mucha calma. Lo iremos desarrollando poco a poco. Bien, el próximo martes continuaríamos con este capítulo 13, donde vamos a ver con detalle las características de la sociedad humana bajo el gobierno de este personaje. Teniendo en cuenta que este mismo capítulo 13 del libro del Apocalipsis no finaliza este capítulo, sino mencionando algo que toda la sociedad se tendrá que imponer, que será un sello, una marca, que es la marca de la bestia. Entonces, la próxima semana haríamos un análisis de cómo será la sociedad bajo esas circunstancias. Por eso yo este tema prefiero ir con calma, para que lo veamos con detalle. Entonces, el tema por hoy lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces aquellas dudas las vamos resolviendo. Listo, Damián. Mire, en la lista de preguntas abiertas que hay ahorita son 6. Voy a probar porque la pregunta tiene una opción de responder en directo. Entonces, le voy a abrir la respuesta. Permítame un segundo. Ya, adelante. Dice, ¿qué opina de los mensajes de Miriam Corsín? Yo los he leído, los suelo leer. A veces los encuentro en alguna página y otras veces alguien me lo envía. Yo lo que he leído me parece bastante interesante. ¿Es verdadero? No lo sé. ¿Es falso? No lo sé. Pero lo que yo leo se ajusta. Lo que yo leo se ajusta a lo que dicen los textos bíblicos. Luego, desde ese punto de vista, no tengo ningún reparo en esos mensajes. A mí me parecen interesantes, porque dice cosas que realmente están sucediendo, que están aconteciendo. Yo siempre digo, cualquier cosa leámosla. Si hay algo interesante que lo dice, se recoge y punto, y ya está. Entendido, gracias también. Dice otra pregunta. Buenas noches. En el Apocalipsis están todos los temas a considerar, como dice Damián. Entonces, ¿cuáles países serán los protagonistas de la guerra? Pues mira, la pregunta es bastante interesante. Da la casualidad que Daniel, tampoco el San Juan, ninguno de los dos se describe ni al oso ni al águila. Algo va a suceder para que esos países queden un poco fuera de juego. Pero sí habla de los reyes del Oriente, que en este caso podría ser Corea del Norte, puede ser China, puede ser otros países del Oriente, en concreto China. Pero curiosamente, el águila no aparece. No estoy diciendo que mi opinión es palabra de Dios, no, sino que me llama la atención que en el reino del anticristo se centra en esa alianza
que desde que yo le he dicho ya en el tema, ¿no? Que son países que pertenecieron al Imperio Romano. Por lo tanto, el reino del anticristo será el gobierno europeo. Y esto es un poquito lo que yo puedo responder a esa pregunta. Pero me sorprende que no aparezcan esas grandes naciones. Pero sí aparece China bajo el nombre de los reyes del Oriente. Entendido, gracias también. Damián, ¿a qué se refiere el Apocalipsis cuando habla del cuerno pequeño? ¿Qué significa ese cuerno pequeño que sobresale a los 10 cuernos? Un cuerno pequeño aquí en este caso es el falso profeta, que aparentemente como que no tiene gran poder, pero sí tiene mucho poder. Esa es la interpretación que de alguna manera, en base a los textos, yo hago. Ese cuerno pequeño es el falso profeta. Es decir, es un papa de la Iglesia Católica. Entendido, gracias. ¿no? Totalmente. Algunos escatólogos dicen que la Gran Babilonia del Apocalipsis es Estados Unidos, pero otros dicen que es de Europa. ¿Cuál es la opinión suya al respecto? Yo creo que los dos tienen razón, que Babilonia es Estados Unidos, sí, en parte, Europa también. Pero ¿por qué no lo aplicamos al resto del mundo? Porque el resto del mundo tampoco somos angelitos al resto. Sí, es cierto que Estados Unidos es la que está llevando la batuta, la batuta de la orquesta, y está inclinando al mundo hacia un caos absoluto. Porque es de Estados Unidos donde han salido casi todos los movimientos aculturales. La homosexualidad, todos los movimientos musicales, las perversiones, todo eso ha salido de Estados Unidos. En parte podríamos decir que sí, pero no sería justo decir, tú eres el malo y yo soy bueno. Yo creo que Babilonia somos todos, el mundo entero, porque la corrupción afecta a todos. Gracias también. ¿Cuándo cree que entrará en escena mundial el anticristo? Pues bueno, a mí me gustaría saberlo también. Pero a ver, vamos a ver. Voy a dar datos que los tengo aquí en mis archivos. Vamos a ver. Yo me entrevisté en Madrid con la Madre Nieves, que es una religiosa de las adoratrices, que en la época de Conchita de Garabandal estaba en Burgos, una ciudad del norte de España. Y en ese tiempo que estuvo con esta superiora, que era la tutora del colegio, pues le pasó mucha información. Le pasó mucha información sobre qué es lo que sucedió en Garabandal. Entonces, la Madre Nieves, en un momento de la entrevista que yo tuve con ella en Madrid, me dice, Conchita la dijo que por una revelación que le había hecho María, la Virgen María, poco antes podemos hablar de unos meses, no creo que sea años, poco antes del aviso, habrá un sínodo muy raro en la Iglesia, que ese sínodo, sin ninguna duda, para mí, por equivocarme, sin ninguna duda, es el sínodo que se va a celebrar en octubre. Es el sínodo de la sinodalidad, que ya solo pronunciarlo me produce carcajada, es un desmadre. Dice, poco después de ese sínodo raro significa que no es canónico, que lo que se está haciendo en ese sínodo no pertenece a lo que es la Iglesia, a lo que es la doctrina de la Iglesia. Poco después de ese sínodo, la humanidad vivirá el aviso. Poco después, insisto, el término poco lo interpreto como pocos meses, poco tiempo. Entonces, el aviso precede a la aparición del anticristo. Y desde mi punto de vista, el aviso sería simultáneo a la Tercera Guerra Mundial. Porque, repito, el anticristo no puede aparecer si primero no es el aviso. Entonces, ¿estamos ya en qué? Pues estamos ahí, a 2 pasos, a la vuelta de la esquina está todo ya. Octubre es el sínodo. Y dice que ese sínodo es poco antes del aviso. Entonces, la guerra o la aparición del anticristo, ¿cuándo sería en el escenario mundial?
en base a esta información que acabo de dar, pues entre finales del 23 y los inicios y el medio año del 24, en base a esos datos, pueden fallar. Por supuesto que pueden fallar esos datos. Pero si no fallan esos datos que estoy dando, lo que nos viene es de una dinámica impresionante. Es decir, que entre finales de este año y el año que viene se desencadena todo. La guerra y la aparición del anticristo. Estos son los datos que puedo decir porque yo soy testigo de esa entrevista. La Madre Nieves me dijo eso. Después de un sínodo muy raro, repito que sin ninguna duda es la sinodalidad, inmediatamente detrás tenemos el aviso. Y la guerra. Y la guerra. Entonces, bueno, pues vamos a acogernos un poco a esos datos, ¿no? Entendido, Damián, correcto. ¿Por qué tras la luna de sangre parece que todo está en calma? ¿Es la calma que precede a la tormenta? Sí, pero es que creo, tengo dudas, tengo que estudiarlo. Creo que este sínodo raro coincide con otra luna de sangre. Así que, como decíamos en mi barrio, éramos pocos y parió la abuela. Parece que se está confirmando todo ya. ¿Entendemos? Entendido, claro que sí. Y en marzo hay otra luna de sangre. Hay gente que me acusa, es que usted habla de la luna de sangre. Digo, bueno, pero la luna de sangre requiere mucho estudio y usted lo que tiene que hacer es aprender a leer y escribir, porque solo se fija en la palabra y no se fija en el contexto. Entonces, usted como alumno, pues usted está suspendido porque no tiene ni puñetera idea. El tema de la luna de sangre es esencial. ¿Por qué? Porque ya viene prefigurado por el mismo Cristo. Cristo continúa, hablaba mucha claridad de los signos, el signo de la luna, el signo del sol, los eclipses. Y entonces ahora la gente dice, eso es una tontería. Oiga, el tonto es usted. Pero en fin, es que así me pasó todo el día, peleando con todo el mundo. Entendido, Damián. Mire, la siguiente pregunta ya la ha respondido usted varias veces, pero en el contexto actual creo que vale la pena volverlo a responder. Adelante. ¿La guerra durará poco tiempo? Pues vamos a ver, no hace falta ser un experto en logística militar y en estrategia. Si pensamos que la luna, perdón, si pensamos que la guerra es nuclear, si va a ser nuclear, ¿de verdad pensamos que eso va a ser una guerra larguísima? Alguien, un militar, amigo mío, de los servicios de inteligencia militares, me ha pasado un dato. Es una frase cortísima que creo que le he puesto en la página, ¿no? Rusia puede acabar con todos los países de la OTAN. A ver, repito. Rusia puede acabar con todos los países de la OTAN, que son un montón de ellos, en menos de 30 minutos. Y se me confirma que esa información es verdadera. ¿Te imaginas solo con ese dato? ¿De verdad la guerra puede ser larguísima? No. Será cuestión de días. Será cuestión de días. Pero bueno, hablando con algunos expertos en este tema militares, me dicen, ponle 2 semanas, 20 días creo que será mucho. La guerra, 20 días, me dicen que será demasiados días, muchos días. Suficiente para acabar con una cuarta parte de la humanidad. Y esto es verdadero. O sea, esto no es una fantasía que me lo ha dicho el panadero de la esquina. No. La guerra aniquilará mínimo de 2.000 millones de personas. Entonces la guerra tiene que ser muy corta, muy corta. Y alguien lo tiene que detener, cuidado. Aquí hay una observación que alguien tiene que detener esa guerra, porque una vez que se desata la locura, enloqueceremos todos. Entonces todo el mundo empezará a apretar botones y aquí no va a quedar vivo nadie en la Tierra. Entonces, esa guerra, sí o sí, alguien lo tiene que detener. ¿Cuál puede ser el aviso? Sí. Yo no descarto que no. Algo que viene del espacio, que impacta contra la Tierra y nos conmociona a todos, tampoco lo descarto. Pero yo casi estoy seguro que Dios interviene, yo tengo certeza absoluta, 100%, o 200%, para no dudarlo, que va a haber una intervención divina para evitar una desertificación de todas las naciones.
porque las armas que se van a utilizar son desconocidas. Son desconocidas. ¿De acuerdo? De acuerdo también, gracias. Después de la aparición del anticristo, transcurrirán 3.5 o 7 años antes de la parucía. No, nadie va a aguantar 7 años, hombre, por favor, ¿no? Con la situación de caos social, del hambre, pestes, pandemias. 7 años, no, eso no lo aguanta nadie. Teóricamente, en teoría, son 3 años. No creo que sean los 3 años y medio que corresponde a los 1260 días. Yo creo que no se liga a los 1260 días una vez que eliminen la misa. Y la misa ya están a punto de eliminarla. Yo una pregunta que me hacía estos días, ¿la eliminación del sacrificio perpetuo a qué se refiere? ¿A la eliminación total del rito antiguo, del rito romano, que es en latín? Porque si se refiere a eso, pues la eliminación de la misa estaríamos ya a la vuelta de la esquina. No menciono la misa actual, que lleva ya 50 años. Si la profecía se refiere a la misa de 2000 años que ha estado, en ese caso la eliminación, estaríamos ya, pero a un paso de la eliminación de la misa. Esta es la duda que teológicamente se me plantea últimamente. Pero de ser así, no tengo ninguna duda que entre finales de este año, el 24, queda completamente eliminada la misa. Entonces, a partir de ese momento, pues cuenta 3 años. A partir de ese momento, que decía, alguien dice, señores, se acabaron las misas. A partir de ese momento ya se cumple la profecía de Daniel, la eliminación, la eliminación del sacrificio perpetuo. No, el anticristo no puede estar más de 3 años. No lo va a aguantar ningún ser humano. No de ser 7 años, no va a haber cuerpo que lo aguante eso. No va a haber cuerpo que lo aguante. Una vez que aparece el anticristo, no puede ser más de 3 años y medio. Imposible. Imposible desde mi punto de vista, pero eso no quiere decir que pueda estar equivocado. Gracias, Daniel. Esta es la abominación de la desolación. Sí, la abominación ya la estamos viviendo. Por ejemplo, el hecho de que Francisco haya introducido el culto de una potestad demoníaca de alto rango como es la Pachamama, ya es una de las abominaciones. Es una de las abominaciones que se ha introducido en la Iglesia. Otra de las abominaciones es la destrucción del magisterio de la Iglesia con el documento Amoris Laetitia, que yo lo dije. Si Francisco no corrige los puntos 299, 300, 301, 302, 303 y 304 y 305, del 299 al 305, si Francisco no corrige esos puntos, este hombre destruirá la Iglesia. Y no me equivoqué. ¿Por qué? Pues hombre, porque esto requiere un poco lectura, requiere estudiarlo, en qué sentido se altera el dogma, en qué sentido se altera la doctrina de la Iglesia, en qué sentido se altera la tradición apostólica de 2000 años. Entonces ya cuando yo leí dije, se acabó, aquí ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque incluso nunca respondió a los 4 cardenales que le pidieron que respondiera de esa barbaridad. Y 2 de ellos murieron al poco tiempo. Qué raro. Murieron al poco raro. 2 de los que decían que se aclarase, de repente murieron, se les encontraron muertos. ¿Qué pasó? Entonces, esa es una de las abominaciones. La abominación es introducir en el altar, porque hay que tener en cuenta que Francisco eso lo puso en el altar del Vaticano. Y también en una de las iglesias de Roma, una de las iglesias que vamos ahora no recuerdo, yo solía ir allí, pero cuando estudié en Roma, pero ahora ya no me acuerdo. Y que un joven austríaco las quitó de allá. Ponerlo eso en el altar es una abominación, porque estás introduciendo dioses paganos donde solo puede estar el tabernáculo. Esa es otra de las abominaciones. Y la abominación ya será cuando el anticristo asuma el poder del magisterio de la Iglesia Católica. Que esto ya pues, va a ser ya, pero rápido. Esto va a una velocidad que vamos, increíble, que hasta yo estoy sorprendido. La velocidad a la que va todo. Pero aparentemente en estos momentos es como que hay una tranquilidad. La tranquilidad, como has dicho, ¿no? Lo que precede a la tormenta. Vale, Damián, gracias. Una pregunta interesante. ¿Es posible que Elías y Enoc aparezcan pronto?
Hombre, sería un espectáculo bonito, la verdad, ver dos personajes cinematográficos, porque eso es de una escena de Hollywood, ¿no? Pero una escena de Hollywood al máximo. Eso sería lo bonito, a mí me gustaría. Pero si vamos al texto del Apocalipsis, que habla del regreso de Enoc y Elías, pero es que Enoc y Elías en este caso es un símbolo, es un simbolismo. Por lo tanto, ¿esos personajes aparecerán? No. ¿Por qué? Porque ya en su día ellos representaron una escena, vamos a decirlo así. No pueden volver a representar la misma escena porque no tiene sentido. Entonces, en el versículo siguiente, que es donde la gente no quiere leerlo, dice que esos dos personajes son dos olivos. Ah, amigo, eso es lo que la gente no quiere fijarse. En los olivos, el olivo simboliza las bendiciones de Dios al pueblo, en este caso el pueblo judío. Por lo tanto, estos dos olivos simbolizan dos grupos religiosos. ¿Por qué? Porque el mismo Apocalipsis lo dice. Entonces, ¿este grupo cuál sería? Un pequeño resto del pueblo judío, que desde luego no es el cabal, no son los házaros, sino son los de origen semita, como los sefarditas, un pequeño grupo del pueblo judío y un pequeño grupo del pueblo cristiano, serían ese símbolo de Enoc y Elías, porque son dos árboles, son dos bendiciones a estos dos grupos, porque van a ser grupos minoritarios, ¿eh? O sea, los judíos que se convierten no van a ser todos los judíos, ¿eh? No, eso no es cierto. Va a ser un pequeño grupo que representa lo que fue Israel nada más. Y el cristianismo en estos momentos, todos lo estamos viendo. ¿Quiénes son realmente cumplidores del cristianismo? Poquísimas personas, un grupo minoritario. A eso se refiere el libro del Apocalipsis. Pero que utiliza el nombre de Enoc y Elías como símbolos de dos grupos religiosos. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damián. ¿Qué opina usted de la reunión de Bergoglio con el presidente de Ucrania? ¿Qué pregunta me has hecho? No me hagas reír, por favor. No me hagas reír. El Zelensky con una chompa o con un jersey, como se dice en España, ahí con cara de circunstancia, y entre el otro. De verdad. No, mira, no voy a decir lo que pienso. No voy a decir lo que pienso. Hay una obra muy buena, de teatro. Dos payasos en la corte real. No recuerdo quién es el autor, pero la obra es bastante buena. No digo más. Entendido. Esta es una pregunta. Oye, disculpa que te corté. ¿Has visto las fotografías recientes de la cara de Zelensky? Sí. Es una cara destruida completamente. Se le nota que debe tomar drogas hasta cuando va al baño. Es increíble cómo se ha transformado ese hombre. No sé. En fin. Sí, en año y medio está destruido. No, pero es que, no, vamos, yo he visto una fotografía, alguien me ha enviado, no sé en qué página lo he visto. Es una cara destruida, amargada, como, no sé. Yo me quedé impresionado. Pero bueno, en fin. No, adelante. Damián, el anticristo se proclamará como hermano del espacio, como extraterrestre, un ser divino, como el mismo Dios. No, él se proclamará Cristo, que él es Cristo, el verdadero Cristo es. O sea, porque si dijera, bueno, pues no, mira, yo soy el hermano mayor de los extraterrestres, por decir algo. Bueno, bien. Digamos que no diría nada nuevo. No. Él se va a proclamar Cristo. Él va a decir, yo soy el verdadero Mesías. Cuidado con esto. Entonces, esto ya el mismo Cristo lo dice, lo refleja en el momento del Evangelio. Vendrá otro en mi nombre y a ese le seguiréis todos. Efectivamente, él ante el mundo proclamará que él ha sido enviado personalmente por Dios y la humanidad lo creerá. Cuidado. ¿Por qué? Porque antes ya la sociedad, a través de los sistemas educativos, de los colegios, universidades, institutos, se ha educado a las nuevas generaciones
en una adoración a alguien, a un líder, a una especie de Dios. Y la sociedad, dado que ya nadie resuelve los problemas, porque estamos viendo la degradación sexual, la degradación económica, la pobreza, estamos viendo una sociedad que se está autodestruyendo. Entonces ya la gente lo que quiere es un poco de tranquilidad. Oiga, que alguien resuelva esto. Que alguien, oiga, por favor, que alguien ponga orden a esto. Y esa es la labor. Y ese será el éxito del anticristo. Dirá, señores, aquí estoy yo, voy a poner orden. Y curiosamente, él pondrá orden social en las naciones. No habrá delincuencia, no habrá asesinatos, no habrá robos, porque él conseguirá poner orden social. Y la humanidad diría, este es el personaje que nosotros queremos. Y en ese momento él se dice, señores, yo he sido enviado por Dios a la tierra. Y la gente creerá que él es el verdadero Dios, que es el verdadero Cristo encarnado. Entendemos, ¿no? Por eso este personaje procede del Oriente Medio. Este personaje no ha nacido no sé, en Miami o por decir en Europa. No. Este ha nacido en el Oriente Medio, en la zona donde vivió Cristo. Porque si alguien me dice, no, el anticristo es alemán. No, hombre, no digas tonterías. Para convencer, se tiene que saber que este ha nacido en la zona donde vivió Cristo. Si no, no sería creíble. Entendemos tiene que imitar a Cristo. Claro, él tiene que imitar, él imitará a Cristo en todo. Le imitará en los movimientos, en lo que habla, le imitará en todo y lo hará muy bien la imitación. Por eso engañará a la humanidad de que él es el verdadero Cristo. Y la humanidad lo creerá. Vale, entonces, vamos a la siguiente. O sea, es que lo que estamos viendo es tan impresionante que no acabamos de darnos cuenta de que estamos viviendo una época que jamás volverá a darse en la historia. Sí, adelante. Damián, ¿será posible que se proclame el quinto dogma mariano o eso ya quedó para otra época? Si está profetizado, se va a cumplir. Ahora, ¿eso cuándo puede ser? Teóricamente es un 31 de mayo de este año. Pues no lo sé, estamos a unos días, esperemos. Yo siempre digo, va a ser, no lo sé, esperemos a ver. El próximo año, muy probablemente, pero esperemos a ver qué es lo que va a suceder. De momento esperemos a ver, esperemos. Tratemos de no adelantar los acontecimientos. Tratemos de no adelantar los acontecimientos. Vale. Damián, el anticristo debe ser presentado por el falso profeta. Entonces, en ese caso, si es que se asume que Francisco es el falso profeta, ¿Francisco debería presentar al anticristo? No, le pasa el poder. Este falso profeta, en este caso Francisco, le pasa el poder al anticristo. Como diciendo, mira, tú eres digno de estar aquí, yo ya soy mayor o lo que sea, y por lo tanto tú eres el que tiene que asumir el poder. Digamos que lo presenta en sociedad, ¿no? Como se dice en las fiestas de cumpleaños de los quinceañeros, ¿no? Pues presentan a la muchacha que tiene 15 años, se la presenta en sociedad a través de una fiesta, ¿no? Con baile, confituras y lo que haga falta. En este caso sería parecido. Se le presenta ante la sociedad mundial de que este es la verdad. Este hombre es la solución a todo. Y ahí se cumple una de las mayores abominaciones, que es la violación de lo más sagrado del templo, que es pasarle el poder al mismísimo Satanás, porque dice el anticristo, lo que hay dentro de la carcasa del bastidor, porque el cuerpo, nuestro cuerpo es un bastidor, ¿no? Donde está el espíritu que Dios ha infundido a nosotros. En realidad, lo que hay dentro del anticristo es Lucifer en persona. Es decir, Lucifer asume el poder de la Iglesia Católica. Asume él a través del anticristo. Entendemos el tremendo que estamos viviendo. Es que no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Nos fijamos que sí, bueno, la guerra de Ucrania, el otro día Rusia da un pepinazo en Kiev que ha destruido toda la munición que les han enviado los países. Y sí, bien, de acuerdo, pues bueno, una guerra.
Pero es que espiritualmente no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo jamás en la historia de la humanidad se ha vivido, ni se volverá a vivir jamás. Entonces, esto es de lo que tenemos que ser conscientes. Es decir, estamos viviendo, esta es la razón por la cual estoy dedicando esta serie de temas al libro del Apocalipsis, porque lo que dice San Juan es lo que estamos viviendo ahora. Podríamos decir, no, hombre, no, esto será, ¿cómo va a ser ahora? No, hombre, no, eso será dentro de 100 años, 200, que no, que lo estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos siendo testigos del libro del Apocalipsis. Entonces tú esto se lo dices a un cura y te mira como diciendo, joder, ¿y este tipo de dónde se escapó, no? Por eso critico didácticamente a la ignorancia de los curas, que no quieren saber estas cosas. Y por eso los fieles se van, por eso los fieles pierden la vocación, pierden la fe, lo pierden todo, por culpa de los pastores. Por ejemplo, ahora el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, a quien conozco personalmente, dice, no hagáis casos a esos profetas que hablan de catástrofes porque esos dividen. Ignorante, porque eres un ignorante. Si fueras un pastor de verdad, acudirías y leerías las profecías. Y por eso he hablado de la primera profecía, donde habla de Cristo y del anticristo. Porque esto es lo que estamos viviendo ahora en este momento. ¿Entendemos, verdad? Correcto, Damián. Sí, sí. Damián, tengo un par de preguntas interesantes. Dice la una, ¿el anticristo usará inteligencia artificial para controlar la economía y la población? ¿Implantará una única moneda mundial? Por supuesto, claro. La inteligencia artificial ya está en marcha y tiene un poder increíble porque tú puedes manejar a cualquier persona y la puedes poner en la situación que a ti te dé la gana. Sí, sí, por supuesto. El anticristo utilizará y le ayudará en todo esto. Sí, ¿cuál puede ser la moneda? No sé. Yo que conozco los países de la América hispana, son países que se dicen el tercer mundo. ¿Tú aquí vas a imponer el Bitcoin y la moneda digital a través del teléfono? Si casi nadie maneja el teléfono más que para llamarse. ¿Tú a estas personas les vas a someter a una moneda digital? En mi opinión, no. Entonces, esta moneda digital que se intentará imponer en Europa, sí, en Europa hasta el niño de 6 años te maneja el teléfono y te paga y te cancela el precio de los caramelos por teléfono. En Europa sí, pero en el resto en el resto de la humanidad, sobre todo en los países más pobres, ¿se impondrá la moneda digital? Mi opinión es que no. Mi opinión es que no. ¿Se impondrá en países? Sí, claro, pero en toda la humanidad no creo que lo consigan. No creo que lo consigan. ¿Cómo estar protegido del anticristo si dicen que solo escucharlo puede convencer a la gente? Lee la mente, tiene poderes para manipular a la gente. Hombre, hay que tener en cuenta una cosa. Una persona que no tiene formación, que se ha dedicado toda su vida a trabajar y a sacar a la familia adelante, ¿no? Y que nunca ha oído de nada. De repente le escucha hablar a este hombre, ¿no? Sumamente inteligente, y además tú le escuchas en tu idioma materno. No le vas a escuchar en inglés o en alemán, no, tú le vas a escuchar en tu idioma materno. ¿Cómo no le vas a escuchar? Inmediatamente le prestas oído. Y lo que dice es de una lógica impresionante. Dice, pues lo que dice este tipo no sé quién es, pero yo le doy mi voto. ¿Por qué? Porque lo que me está hablando me interesa. En mi barrio hay un caos tremendo y este me dice de poner orden en mi barrio. No sé quién es, pero le doy el voto. Por lo tanto, tiene una facilidad de contactar con la gente que engañará a las personas, porque la mayor parte de las personas leen y escriben con dificultad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy preciso que yo conozco bastante bien. Muchos religiosos, pero muchos, y estoy hablando incluso de sacerdotes, no conocen el Evangelio. ¿Cómo? Que no conocen el Evangelio. Pero ¿cómo un cura no conoce el Evangelio? Que no lo conocen. Solamente leen la parte que les corresponde en la misa, pero no la entienden, porque nunca han leído el Evangelio total. Entonces, ese religioso, ese cura, esa monjita, o como quieras llamarlo, que no sabe lo que es el Evangelio porque nunca lo han leído, en cuanto escuchen al anticristo hablar
con el carisma y la fuerza que habla, pues van a ir detrás del personaje, los engañará. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Están ahí porque un día se metieron en la vida religiosa y no han conocido otra cosa. Pues esas personas son las primeras en que serán engañadas. Y no solo esos religiosos, porque los religiosos en este caso diríamos esas personas elegidas, porque el mismo Cristo dice, serán engañados hasta los mismos elegidos. ¿Cómo es posible eso? Hombre, por favor, es una exageración. Que no es una exageración. Tú ves personas excelentes, buenísimas, bellísimas personas, buenas, generosas, pero no conocen nada. Entonces, esas personas que no conocen la verdad, que no conocen lo que dice Cristo en el Evangelio, no tengas ninguna duda que ese santo será engañado, porque no conoce la base de su fe. Entendemos la razón por qué dice Cristo que hasta los elegidos serán engañados. Entendemos, ¿no? Claro, sí. Este es el hecho. ¿Por qué serán engañados? Porque no están sujetados en la fe de Cristo. No están sujetados en la fe que recibieron. Y esa fe la han descuidado. Mira, yo doy una limosna, es buena persona. Mira, qué bueno es fulano. Es decir, qué tonto es fulano. Porque de bueno a tonto solo hay un paso. Entonces el mundo está lleno de tontos que son aparentemente buenas personas. Y a esa persona lo engaña cualquiera. Esa es la razón de la cual hasta los elegidos serán engañados, porque no conocen su fe. No conocen su fe, punto. Entonces el tipo listo y astuto que pasa por la calle te vende, va al Polo Norte y te vende una nevera, ¿no? Cuando allí no hace falta neveras o frigoríficos. Entendemos, ¿no? Esta es la razón por la cual serán engañados casi la mayoría, la gran mayoría. Y lo estamos viendo hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo conozco religiosos, abogados, que siguen ciegamente lo que se dice en Roma. Pero si son bestialidades, lo que está saliendo de Roma doctrinalmente son verdaderas aberraciones. ¿Aló? ¿También? Por la gente está encantada, que teóricamente dicen que son católicos o cristianos, pero que no lo son, porque son paganos que fueron bautizados en su día. Punto, no hay más. ¿De acuerdo? De acuerdo. Damián, ¿usted ha oído de este famoso chat de inteligencia artificial que todo lo sabe, todo lo responde, todo lo conoce? He oído algo, pero no sé exactamente lo que es. Vale, vale la Exactamente pena eso. investigar un poco porque cuando le preguntan, hay algunas teorías y unos videos que dicen que es el mismo demonio. Voy a investigar algo, le mando algo a usted Sí, y sí, lo sí. topamos. Algo he visto, pero de momento no me he detenido en ello. Pero me he dado cuenta que sí es muy interesante ese tema. A ver si lo estudio a fondo qué se trata. Pero sí. Los robots, como son seres sin alma, porque no tienen alma, hombre, son objetivos prioritarios del mundo demoníaco. Por supuesto que sí, claro que sí, sin ninguna duda. Que debe ser el mismísimo demonio el que responde todo eso. Gracias, Damián. Mire, para terminar, tenemos dos preguntas que las he dejado para el final a propósito. La Adelante. una, la una con un tema reciente, que le voy a leer ahorita, y que es muy preocupante. Dice, una de las conclusiones del pasado evento satánico en Estados Unidos es que recen como obligación 4 horas diarias emulando los 4 misterios católicos, buscando con ello destruir a las familias. ¿Sabe usted algo de este evento satánico en Boston? Bueno, no cabe duda que son muy exhibicionistas. Y eso de rezar 4 horas, déjalo igual en 5 minutos. Es decir, a esa reunión satánica de Boston, ¿quién ha ido? Pues ha ido sobre todo satanistas, sí, por supuesto, algunos han ido, pero no pocos, son exhibicionistas. ¿Qué quiere decir exhibicionista? Que la mayor parte de los que han ido ahí son ateos.
pero como no tienen nada que hacer, han ido a ese congreso. ¿Entiendes cómo funciona el espectáculo, no? ¿Qué es lo que decía en una de sus canciones Freddie Mercury, del grupo británico Queen? ¿Qué es lo que decía? El espectáculo tiene que continuar. Pues esto es un espectáculo. Ahí han ido ateos, cachondos mentales, gente que se aburre, se ha puesto unos cuernecitos, una capa, han hecho el indio, nada más. A mí todo eso me parece puro exhibicionismo. ¿Que también es algo satánico? Sí, claro, por supuesto que es satánico. Pero mucha gente de la que ha ido allí es atea, que no cree ni en Dios ni tampoco en el diablo. Pero van a pasarlo bien, no hay más. Al final todo que es una cuestión de parranda. Hay que ir a la parranda para pasarlo bien y emborracharse, nada más. Gracias, Damián. La última pregunta, mire, esta pregunta es de tipo histórica y con respecto a un libro. Dice una persona que ha leído un libro, el libro se llama El comunismo y la conciencia occidental. Se menciona que el Papa Pedro II, el máximo representante ortodoxo y un representante protestante encaraban al anticristo. ¿Qué información tiene o qué opina usted al respecto? No, pero eso es un guión de libro. La realidad, no, si mal no he entendido, no es así. Es decir, que una serie de personas proclaman al anticristo, dices. Ajá, en el libro se menciona que el Papa Pedro II, que es el máximo representante ortodoxo, y un representante protestante encaraban al anticristo. No, eso es muy fantasioso. Eso es mucha fantasía. Felicito al autor de la novela. Tiene una gran imaginación. No, eso no es así. El anticristo se presenta en el mundo, en Jerusalén. Y quien está detrás son los házaros, son judíos. No están los protestantes, no están los ortodoxos. Son los judíos házaros. Y ellos son los que controlan toda la economía y todos los gobiernos del mundo. En Jerusalén. No, pues no, le felicito a ese autor, tiene mucha imaginación. Vale, gracias, Damián. Muchísimas gracias. Siendo las 10:01, terminamos la charla del día de hoy. Este nuevo modalidad de Zoom resulta bastante útil. Así que bueno, nos vemos si Dios quiere el próximo martes también. Que Dios le bendiga. Venga, un fuerte abrazo para todos y para ti también, ¿de acuerdo? Venga, hasta Gracias, luego. Damián. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego.